¿Cuál es el propósito de esta ponencia? Básicamente es usar nuestra conciencia para entender las limitaciones de la conciencia. Pero no de cualquier tipo de conciencia, sino de la que llamamos conciencia ordinaria, ¿sí? Esa que utilizamos para razonar, para crear definiciones, la común y habitual de todos los días. Pero también problematizar, por un lado, el estado actual de nuestra conciencia occidental, ¿sí? Que aunque a muchos les cueste reconocer todavía, no creo que ustedes sean de eso, estoy seguro de que no, nos está llevando al borde del colapso, ¿sí? En todos los sentidos. Desde lo ecológico, desde la relación con la Tierra, que dicho sea de paso, feliz día, porque no se ha mencionado, no sé si fue intencional, pero no fue intencional. Bien, bueno, y tiene todo que ver con esto, lo que vamos a hablar hoy. Aparte pensemos la Pacha, en el sentido originario, tiene que ver con lo terrenal, con volver un poco al orgánico, al contacto con el espacio-tiempo de la Tierra, que es justamente lo que nos va a ver que va a hacer la diferencia acá, ¿sí? En el sentido de que la conciencia ordinaria de alguna manera es bastante lejana a esta otra concepción. Entonces, bien, problematizar el rol de la psicología, ¿sí? En estos tiempos, que en gran medida parece no estar percatándose de esta situación crítica, digamos, que tenemos no solo a nivel planetario, sino a nivel salud mental. Vamos a hablar de la psicología clásica, ortodoxa, que creo que también en esta problematización se queda un poco corta con las herramientas para hacer frente a esta crisis. Y justamente considero que lo que aquí voy a denominar estados enteógenos y no ordinarios de conciencia han sido, son y serán, como modos alternativos de funcionamiento de nuestra mente, aspectos claves para enfrentar y superar la crisis de nuestra mentalidad occidental limitada. Vamos a hacer algunas aclaraciones conceptuales como para estar todos en la misma sintonía. ¿Qué es un estado de conciencia? Decir que la conciencia, por empezar, es un fenómeno que todavía no se comprende, al menos desde lo científico. Está el gran problema de la conciencia, el problema duro de la física en realidad que se llama, que es básicamente no poder encontrar un correlato biológico a lo que llamamos conciencia, pero a fines prácticos vamos a establecer acá algunas definiciones como para orientarnos, ¿sí? Un estado de conciencia. Vamos a saltear el problema de qué es la conciencia, vamos a ir directamente a un estado de conciencia y los vamos a definir como un modo arbitrario de elaborar la información, de tomar algunos datos de la realidad, ¿sí? Sensible, y de rechazar otros. Básicamente es nuestra manera de vivenciar el mundo, de percibirlo, de relacionarnos con él, ¿sí? Palabra clave, arbitrario. Nuestro estado ordinario de conciencia es una construcción formada según imperativos biológicos, claro, porque son nuestros sentidos nos proponen posibilidades y a la vez limitaciones, ¿sí? Pero también culturales. ¿Cómo percibimos la realidad? Saben que depende esencialmente de los constructos que tenemos a nivel cultural, básicamente. No hay ningún estado normal de conciencia biológicamente dado. Va a depender del contexto. De esto vamos a hablar un poquito también, gracias a Maximiliano, que pudo desarrollar mucho más lo de las terapias contextuales, que son fundamentales para comprender esta situación. Pero yo creo que sí podemos definir un estado de conciencia que yo le llamo estado occidental de conciencia, ¿sí? En esto me ha servido mucho... ¿Cómo? Ana María Llamazares, pero sobre todo vos, Néstor, que son eminencias que tengo la suerte de tener acá. Están con la diplomatura de medicina tradicional y cosmovisión indoamericana, que se la súper recomiendo si es que sí, el año que viene. Ojalá que sí, porque es algo único en Latinoamérica, realmente. Ahí se trabaja mucho sobre estos conceptos. Pero, ¿cuál es la particularidad del estado occidental de conciencia? Que predomina la lógica, lo gramaticalmente estructurado, ¿sí? Lo que básicamente usamos para definir la realidad es el lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje supone paredes, supone puentes, pero también supone paredes. Básicamente lo podemos resumir en una cuestión de racionalidad occidental, que acá vamos a definir un poquito mejor enseguida, ¿sí? Y los estados no ordinarios de conciencia son formas alternativas. Estas son definiciones propias, no están sacadas mucho de ningún lado. Pero por eso le digo que es fenomenológico esto, es desde
desde mi punto de vista frente a la realidad. Formas alternativas en que la mente puede funcionar respecto al estado de vigilia habitual o conciencia ordinaria, ¿sí? Y que se caracteriza por una diferencia cuantitativa y cualitativa a la hora de percibir el mundo, de pensar y de sentir. Quiero que le prestemos especial atención a cuáles podrían ser esos estados no ordinarios. Por ejemplo, la contemplación, que se da producto de las prácticas meditativas, ¿sí? El estado hipnagógico, que es cuando uno se va quedando dormido y tiene todo este flash de imágenes que se parece bastante a las primeras fases de un estado enteógeno. El shock y el trauma, no sé si sabían, pero constituyen estados, si alguien ha vivenciado alguna vez shock o trauma, son estados muy radicales con respecto al estado normal. Y hay estados más lejanos, ya voy a hablar un poco más de esto, estados cercanos, estados lejanos, como el enteógeno / psicodélico, también podemos decir de autotrascendencia, no separatividad, espiritualidad, etc. ¿Sí? Hay todo un desarrollo que hacer en torno al concepto de enteógeno. Creo que la mejor referencia para eso es Federico Rossetti, que estuvo dando la charla más temprano, revista Mate, porque si no lo conocen, tiene artículos impresionantes en cuanto a eso, y habla del capitalismo psicodélico y todo. Bueno. Ahí está una de las creadoras, por favor. ¿Está la creadora de la revista Mate? Excelente. Un lujo. Tenemos una suerte tremenda. Sí. Bueno, qué bien, ya vamos a charlar. Esto es re pomposo, pero yo creo que estamos viviendo una revolución copernicana de la mente, en el sentido de, ¿qué hizo Copérnico? Descubre que que la Tierra no es el centro del universo. En este sentido, yo creo que estamos cerca de descubrir que nuestra conciencia ordinaria y racional no es el centro del universo mental humano, ¿sí? Que estos otros estados pueden marcar una diferencia en la forma en que nos relacionamos con la realidad, con todos los aspectos de la realidad, ¿sí? Voy a justificar un poco esta idea de revolución copernicana con dos argumentos. Uno es que tanto la civilización occidental en general, como las ciencias de la mente y del comportamiento en particular, han centrado su interés mayoritario y su eje de funcionamiento en una franja estrecha y limitada del espectro de conciencia humana. ¿Cuál? La conciencia ordinaria, racional o secundaria, como veremos. Es como si tuviésemos de 12 notas que tenemos, son 7, pero bueno, semitono, solo nos centráramos en la nota 2 y solo tocáramos canciones en do, así como lo veo para entenderlo. Segundo, que la ciencia médica occidental en mayor medida y en menor medida la psicología hegemónica consideran que toda desviación o modificación de dicho estado de conciencia ordinaria es producto de una alteración morbosa, patológica y limitada de ese funcionamiento. Acá es donde entra el constructo de estados alterados de conciencia, ¿no? De Walsh. Bueno, veremos que decirles estados alterados responde a una cosmovisión más, a una visión biomédica y patologizante de los estados no ordinarios. Bueno, acá como para complementar un poco, hay un autor que es Thomas Roberts, es un científico norteamericano, fundador de MAPS, considerado como principales autoridades académicas en estudios psicodélicos. Él propone la falacia del estado único y se refiere al supuesto erróneo de la ciencia ortodoxa que todas nuestras habilidades útiles y más importantes residen únicamente en el estado de conciencia ordinario. También hace una propuesta muy interesante, el estudio de la conciencia es un paradigma que se llama multiestados, pero no me voy a detener mucho en eso porque implica hablar mucho, ¿sí? Falacia del estado único es la falacia o la creencia de que solamente un estado mental es el útil y el importante. El señor Charles Loughlin, creo que se pronuncia, habla de sociedades monofásicas y multifásicas. Acá una breve mención a la antropología, que me parece que son una de las ciencias pioneras en estas críticas, ¿no? En esta toma de conciencia, justamente. Las sociedades monofásicas, básicamente, sería uno como propio del paradigma occidental. Esto significa que la conciencia ordinaria es considerada, de nuevo, lo correcto y lo normal, mientras que los estados no ordinarios son poco valorados, descartados, etc. Una sociedad multifásica podríamos pensar en... ¿Diego? Una sociedad multifásica.
un pueblo amazónico, un shipibo. ¿De Amazonía o del pueblo tibetano? El pueblo tibetano, gracias. Meditación, sueño, Exacto. estado onírico y vigilia. Exactamente. Y fíjense que esos estados que para nosotros son poco ordinarios, para ellos son pan de cada día, ¿no? Bueno, porque trabajan con más notas que nosotros, vamos a decir. O viven con una música más rica. La psicología clásica, yo pienso que, ya adentrándonos un poco en este terreno, es una ciencia monofásica en crisis, ¿sí? Hasta ahora, que están surgiendo nuevas perspectivas, pero la mayoría de las corrientes en esta área, salvo algunas excepciones que vamos a mencionar, han centrado su interés en el estudio de esta conciencia ordinaria como si fuera el único posible o deseable. ¿Sí? Esta conciencia ha sido denominada también conciencia normal por Freud, conciencia secundaria por Damasio, conciencia ordinaria por William James, ya en el año 1902. ¿Sí? Justamente estos autores son los que reconocen que hay otros estados de conciencia igual de importantes. ¿Sí? En el caso de Freud, el inconsciente, William James con la experiencia religiosa y Damasio, que habría que dedicarle toda una ponencia a ese señor. Bien, en la psicología hegemónica se reproduce la falacia del estado único. ¿Sí? ¿Qué es la psicología hegemónica? Es la que predomina, es la que es justamente funcional a lo que Ana María Llamazares llama el paradigma occidental moderno. Esta forma de pensar que me hubiese gustado desarrollar muchísimo más, pero bueno, no hay tiempo. Para la psicología hegemónica, los estados no ordinarios son estados alterados. Los enteógenos vendrían a ser drogas que alteran la conciencia normal. No distingue la variable ceremonial en el uso de enteógenos y demuestra ser insuficiente para comprender la importancia de los estados no ordinarios o alternativos. ¿Qué teorías alternativas hay? O han habido desde hace ya tiempo, que surge dentro del contexto del nuevo paradigma. ¿Sí? ¿Qué es el nuevo paradigma? Bueno, eso es lo que no voy a poder desarrollar, lamentablemente, pero hagan la diplomatura y ahí lo van a... Chivo. Básicamente es la mirada opuesta a esto, ¿sí? Pero no se define por oposición, se define más bien por una visión sistémica de totalidad, etcétera, de integración. La psicología transpersonal reconoce la importancia de los estados no ordinarios. Tenemos mucho desarrollo acá de Stan Grof, Ken Wilber. Hace una crítica al paradigma occidental moderno. Considera que los estados no ordinarios son estados expandidos o ampliados de conciencia, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso apuntado porque si podemos charlar un poquito. Los enteógenos serían medios para acceder a los estados expandidos de conciencia y lo ceremonial ritual es un medio en sí mismo para acceder a ellos. Unas críticas. Yo no sé si hay psicólogos transpersonales acá, espero que no. Hola. Bueno, no hay evidencia, al menos científicamente, lo cual no quiere decir que no sea así, pero desde lo empírico, de que los estados no ordinarios sean estados expandidos, ampliados o superiores. ¿Sí? Esto es más bien, ya va respondiendo a que no hay estados más importantes que otros. ¿Sí? Como dijimos, no hay un estado normal, no hay un estado que sea... Va a depender del contexto. Por lo tanto, pensemos en el caso de una persona que consume hongos psilocibio y quiere manejar un auto. Peligro. Bueno, justamente de ahí viene la idea de que, no la idea, tiene que ver con esto de que hay situaciones en las que no es un estado superior o expandido. En todo caso, va a depender de para qué. Esto es una crítica que no voy a desarrollar por una cuestión de tiempo y no sería justo dejarlo así. Lo voy a saltear, pero lo menciono brevemente igual. Me parece que reproduce un poco el patrón verticalista donde una conciencia es más importante que otra. Bueno, estoy leyendo. Al igual que ha planteado el paradigma occidental moderno respecto a la primacía de la racionalidad. No sé si se entiende un poco. Es como que si el estado no ordinario fuera mejor. Y no se interesa mucho, por lo menos para ser justos en su mayoría, seguramente hay psicólogos transpersonales que sí lo hacen, por integrar evidencia empírica. Pero bueno, gente, nos vamos acercando desde la base, partiendo desde lo que es lo más puramente biológico, hacia una psicología multifásica y holística. Creo yo que vamos a eso, digo yo porque soy yo el que está hablando. Acá, bueno, tenía un clip para pasarles de un canal de YouTube que tengo, después se los voy a compartir, donde se habla de la hipótesis del cerebro entrópico. ¿Sí? Esto es como lo más pionero que hay en estudios psicodélicos últimamente. Ha participado Enzo Tagliasucci, que va a estar
el jueves, si no me equivoco, ¿sí? Y sería bueno poder ver el video para entender de qué trata todo esto. La conciencia secundaria es una mente que opera de una manera ordinaria, cotidiana y adulta. Es capaz de reflexionar sobre sí misma, de crear significados abstractos, de pensar racionalmente y de orientarse a objetivos. Es verbal, lógica y percibe el tiempo de forma lineal, generando la percepción de que existe un pasado, un presente y un futuro. Asimismo, genera un sentido consciente y explícito de la propia identidad. Al poder usar el lenguaje gramatical, puede nombrarse a sí misma y crear esa ilusión llamada yo. Las regiones del cerebro que generan este tipo de conciencia consisten en redes corticales de orden superior, es decir, las partes del cerebro desarrolladas más recientemente. En particular, la red neuronal por defecto es el sistema central y jerárquicamente dominante que organiza y sincroniza diferentes partes del cerebro para producir esta conciencia secundaria. La red neuronal por defecto es la conductora de una orquesta y la música que hace esa orquesta es nuestra conciencia ordinaria y cotidiana. Una de las formas en que la red neuronal por defecto logra esta organización de la experiencia es suprimiendo o reduciendo el funcionamiento de la conciencia primaria, que es más flexible, menos estable, o como señala Carhart Harris, más entrópica. La supresión de la entropía de la conciencia primaria es lo que hace humanos a los humanos. Esta red neuronal y sus redes corticales subordinadas filtran la información que no se filtra en la conciencia primaria. La red neuronal por defecto considera esta información como ruido innecesario para generar una realidad estable, comprensible, predecible y manipulable. La conciencia primaria es un tipo de cognición evolutivamente temprano. No concibe el tiempo ni piensa en abstracto. Se basa en la sensación corporal, la emoción, las imágenes, la memoria no declarativa, es decir, la memoria no verbal y no consciente, y es una forma de cognición más animal y sin restricciones. Es un tipo encarnado de conciencia, fundamentalmente visceral. Pensá en tu perro, gato o un niño pequeño. Hay un yo, hay una personalidad que opera y percibe el mundo de manera muy diferente a como lo hace tu mente consciente adulta. Hay una serie de investigadores cuyo trabajo les ha llevado de forma independiente a la conclusión de que tenemos un yo inconsciente, aunque sensible a las situaciones y las relaciones, con su propia cognición implícita, emociones implícitas, comunicación implícita, mecanismos de curación homeostáticos implícitos y percepciones implícitas del mundo. Las redes cerebrales que componen la conciencia primaria y el yo implícito también son evolutivamente antiguas y las compartimos con otros animales como peces, anfibios, reptiles y mamíferos. En términos generales, las áreas del cerebro que componen esta red son el tronco encefálico, la parte más temprana del cerebro, el sistema límbico, centros emocionales, el sistema motor emocional y el sistema nervioso autónomo, por nombrar solo algunos. Voy a hacer como un breve resumen de la diferenciación que se descubre en este estudio, ¿no? Es como que la evidencia avala de que hay una conciencia secundaria ordinaria y una primaria, le llaman, o vamos a decir acá, no ordinaria. ¿Cuál es la diferencia? La conciencia ordinaria funciona de manera común, habitual y adulta. ¿Sí? Tiene la capacidad de reflexionar sobre sí misma, de construir significados abstractos, de pensar de manera relacional, establecer metas, es verbal, lógica, percibe el tiempo de forma lineal, lo que genera la sensación de que existe un pasado, un presente y un futuro. Es la que da lugar a la experiencia de identidad. Yo soy esto, porque tenemos palabras para definirnos y con base en eso, construimos la idea de lo que somos. Y la red neuronal por defecto es el sistema que organiza esta conciencia, ¿sí? Es como hay circuitos neuronales que son los, que se activan cuando vivimos desde este tipo de conciencia. Pero conocer lo que es la conciencia primaria a mí me cambió la vida desde este punto de vista, porque yo creo que acá tenemos un primer referente de un estado no ordinario, ¿sí? A nivel neurobiológico. Me parece importante prestarle mucha atención a estos estudios. Y qué lindo que se relacione con lo animal, ¿no? Ajá. Sí. Vamos a ver por qué es tan importante ahora mismo. ¿Cuál es, a nivel
terapéutico, ya adentrándonos en la psicología, ¿de qué nos sirve esa conciencia primaria? Bueno, estaba al revés esto. La conciencia secundaria tiene problemas. El problema principal es que la usamos en exceso. ¿Sí? Es de nuevo esto. Tocamos solamente en do. Eso significa que perdemos acceso a los mecanismos de autorregulación y autocorrección biológicos. Los animales tienen, y esto les invito a investigar la teoría polivagal del trauma, que es muy interesante porque demuestra cómo nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de autorregularse, autocorregirse, autosanarse. ¿Sí? La teoría polivagal del trauma, de Levine, o Levine. Es justamente a lo que apunta un estado enteógeno, psicodélico, es acceder a esto. Ya no me quiero adelantar, pero lo vamos viendo. Es ineficaz para procesar estados emocionales como la ansiedad, la depresión, el trauma. Por eso creo que la psicología, más bien hegemónica, se queda corta, porque es una psicología, una terapia básicamente conversacional. Se habla solamente, ¿sí? Necesitamos otros recursos para procesar la ansiedad, la depresión y el trauma. Ahí es donde entran las terapias contextuales, que hacen mucho hincapié en factores como la atención plena, el estar presente, la difusión cognitiva, que es básicamente ver al pensamiento como un pensamiento, no relacionarme con él como si fuera mi realidad, tomar distancia. Fundamental eso. Fíjense que también en esta conciencia secundaria hay ausencia de novedad, misterio y asombro. Es como todo lo mismo. Si a ustedes les pasa que diariamente dicen ¿qué embole mi vida? Porque probablemente estén operando excesivamente de este tipo de conciencia. Y está relacionada, está demostrado que una estructura de yo rígida, menos permeable, una personalidad depresiva, se dan a raíz de este uso excesivo de la red neuronal por defecto. No es que sea mala la red neuronal por defecto, no la veamos como el enemigo, es el uso excesivo. Bueno, y la conciencia primaria todo lo contrario, ¿sí? Acá puse, no, esto lo tomé de los estudios. Mientras que el cerebro se esfuerza por organizarse y restringirse en la conciencia secundaria, los procesos son más flexibles en la conciencia primaria. Y Freud ya se había adelantado a esto con el principio de realidad. Esta investigación es como que le da la segunda Freud, sobre todo en esta diferenciación de principio de realidad que ahora no voy a desarrollar. Otro factor terapéutico ahora según la psicología transpersonal. ¿Cuál es el factor terapéutico de la psicología transpersonal? Lo que tengo entendido, lo que considero es la autotrascendencia. Uno sana cuando trasciende, ¿sí? Esto que responde mucho a las terapias ya humanistas, ¿sí? Acá puse que la experiencia de vivir en interconexión con los demás organismos y objetos de la realidad en un primer momento, se llama a nivel teológico, para luego acceder a las experiencias de no separatividad, trascendental, nivel místico, es lo que caracteriza la vivencia transsubjetiva que tiene lugar durante los estados de expansión de conciencia, respetando el concepto que usa Méndez López. Lo interesante es que las investigaciones sugieren, le dan la segunda también a la psicología transpersonal, en el sentido de que con todas las investigaciones que se han hecho en torno a los psicodélicos, enteógenos, puede ser psicodélico más occidental, se descubre que el tener experiencias de autotrascendencia, espirituales, vivencias subjetivas calificadas como infinitud oceánica o disolución del ego, se relacionan estrechamente con la mejoría de las personas, ¿sí? Eso me parece un factor importante tener en cuenta. O sea, mientras más hay una vivencia espiritual en un viaje, es más probable que ese viaje cambie la psique, cómo nos relacionamos con el mundo, nuestro sentido de la vida, ¿sí? Contexto, sí. Acá del contextualismo funcional no voy a hablar porque ya habló Maximiliano Lofredo, hizo una síntesis espectacular. Perspectivas sobre los estados no ordinarios de conciencia, he mencionado 4: antropológica, neurobiológica, psicología transpersonal y contextual funcional. Yo propongo un modelo integrativo que, aparte de estas perspectivas que me parecen útiles, necesarias, justas en muchos aspectos, sumarle la cosmovisión tradicional ancestral. No solo no voy a hablar de eso por una cuestión de tiempo, sino porque no estoy calificado para hacerlo. Me parece que hay que tener mucho tránsito, ¿sí? Pero bueno, podemos ir escuchando qué tienen para decir los que ya saben. Acá es donde entra el juego el concepto de enteógeno. Lo único que voy a decir para redondear es que
lo importante del concepto de enteogenia que propone Jonathan Ott con otros más es que se refiere más al contexto cultural que a las propiedades farmacológicas, ¿sí? Y que muchas veces se malinterpreta, se malusa este término, y está bueno porque nos permite, por un lado, reconocer la parte espiritual, que es muy importante, y por el otro, la parte situacional, de dónde ocurre y qué ocurre. Tengo una propuesta integradora sobre los enteógenos, brevemente, neurobiológicamente como moduladores de la conciencia. Como vieron el ecualizador de sonido, para mí se modifican funciones. Filosóficamente como disruptores del sentido común, como agentes de cambio, agentes que revolucionan el status quo. Antropológicamente satisfactores de necesidades humanas, de exploración, de autoconocimiento, de comunidad, de sanación, de recreación. Y psicológicamente considero plenamente con Stan Grof que es la herramienta terapéutica, una de las primordiales que deberíamos tener los psicólogos para trabajar. Ancestralmente como agentes de toma de conciencia, plantas maestras. Bueno, y así nos vamos acercando a una psicología enteógena y de los estados no ordinarios de conciencia. Faltaría comprender un poco qué relación hay, dónde entra la enteogenia dentro de los estados no ordinarios. Yo creo que hay estados cercanos y hay estados lejanos. Estados cercanos o no ordinarios cercanos serían contemplación, el estado hipnagógico, el juego incluso, en muchos casos, y estados lejanos, lo que sería el estado enteógeno, psicodélico, transpersonal, etc. Objetivos que podría tener esta psicología enteógena: comprender el funcionamiento y la importancia de los estados no ordinarios como sus aplicaciones terapéuticas, perseguir mayor rigor empírico y la generación de hipótesis basada en evidencia, y una integración transdisciplinaria, particularmente de los saberes ancestrales de las culturas indoamericanas. Los estados de conciencia no ordinarios son necesarios para la salud y la supervivencia de nuestra especie. Agradecido.